para que el reino de Dios se manifieste, para que su palabra fluya entre nosotros. Proclamen el reino. Proclama la libertad del que está a tu lado. Que los pábilos que están humeando se enciendan. Oh, aleluya. Oh, poderoso Rey, grandioso en santidad. Aleluya. Gloria al que vive. Aleluya. Soberano Rey, en esta hora, Padre, te damos gracias porque tú eres quien sostiene, porque eres tú quien liberta, porque eres tú quien despeja el camino, porque eres tú quien rompe las cadenas. Queremos nunca olvidar esto, Señor, de que eres tú quien despeja el camino, que nuestra fuerza procede de tu presencia, que nuestra fe procede de tu presencia, que nuestros valores proceden de tu presencia, que si alcanzamos algo en tu presencia. Por eso en esta hora te rogamos que nos des siempre claridad. No nos dejes extraviarnos como lo han hecho otros, sino que lava nuestros ojos con colirio. Haznos ver y sentir que dependemos de ti, Señor, que te necesitamos en cada momento, en cada instante. No podemos prescindir de ti en ningún momento, Señor. Tu unión a nosotros en nuestra vida, en nuestra fuerza, en nuestra libertad, en nuestro valor. Y hoy te rogamos que tu palabra fluya en nosotros. La verdad de tus razones que nos hacen libres. Señor, que todo obstáculo haya sido quitado en tu nombre. Que nuestros enemigos huyan porque tú estás en medio nuestro. Que sea tu presencia la que atormente hoy a la oscuridad. Y esa misma presencia de consolación a los que te pertenecen. Padre eterno, proclamamos la unidad de este cuerpo. Y en el nombre de tu Hijo atamos todo aquello que quiera distraernos, Señor. Glorifícate, Rey. Y que tu gloriosa presencia inunde este lugar siempre. Gracias, Rey eterno. Amén. Estaba anoche leyendo un pasaje y le pedí una palabra al Señor. Y cuando le pedí una palabra me salió algo que en primera instancia no entendí. Uno espera, no sé, que Dios le habla a uno de alguna manera específica, no sé, alguna palabra, alguna historia, algo. Y de pronto el Señor a uno lo sorprende, la genialidad de Dios, hermano. Y como Dios es tan genial y nosotros somos tan básicos, muchas veces no logramos entender qué es lo que Él quiere decir. Y como no logramos ver nada, a veces decimos, pero ¿cómo, Señor? Llego, le pido una palabra al Señor y me salió esta página. Que en la mitad, cero posibilidad. Y la otra era una genealogía, todo genealogía. Entonces, es como esos días en que Dios como que se ríe de uno, ¿me entienden? Como que le echa una talla, el Señor tiene buen sentido del humor. Pero Él no deja de ser genial sin ser, ¿no es cierto? Bueno, deja de ser cómico, como habían dicho, sin dejar de ser genial.
Leí, yo leí este pasaje millones de veces, así que lo miré y dije, puta señor, ¿qué voy a aprender los nombres? No sé. Y saben que de pronto, lo digo, cerré la página, empecé a ojear en otra parte, buscar, no sé. Y como que algo me decía, pero si ahí está, date cuenta. Y como que volví. Y volví a, ya la voy a leer por obediencia. Y lo comienzo a leer, pues. Y comienzo, pues Abraham fue el padre de Isaac, Isaac fue el padre de Jacob y así. Pues. Y de pronto llego al verso 5 del capítulo 1. Y Salmón, dice, fue el padre de Boz. Y su madre fue Rahab. Lo dice entre paréntesis esta versión. Y dice, y Boz fue el padre de Obed. Y entre paréntesis, otro paréntesis, dice, y su madre fue Ruth. Y eso fue todo. Que los paréntesis me salvaron. Hay un proverbio muy conocido que dice, instruye al niño en su camino, dice. Y aun cuando fuese viejo, dice, no se apartará de él. ¿Se acuerdan? Y comencé a investigar un poco empecé a indagar de lo que uno ya sabe, pero igual repasar un poco para refrescar la información. Y Salmón era parte de la generación que iba en el desierto, para un poco ordenar la idea, que iba en el desierto. Él es parte de la generación que se salvó, era de los jóvenes. Ellos entran a la tierra prometida, ¿no es cierto? Y comienzan su campaña militar contra Jericó, que era la ciudad principal de la entrada a Canaán. Ellos no podían rodear la ciudad, porque muchos dijeron, bueno, ¿por qué no rodean la ciudad? Y siguen. No podían, porque no podían dejar un enemigo tan poderoso a la espalda. Entonces ellos atacan, ¿no es cierto?, Jericó. Que allá se escribe esa famosa historia, ¿no es cierto?, de Rahab. La mujer, siendo extranjera, decide incluirse o decide quedarse con Israel. Protege a los espías, ¿no es cierto? Y luego de la invasión y la derrota de Jericó, ella queda como parte del pueblo de Israel. Y obviamente, estando parte dentro del pueblo, se interesó en un hebreo, ¿no es cierto?, que era Salmón, que era de la tribu de Judá. Era de los principales de Judá. Y mira la casualidad, pues son casualidades de Dios, ¿me entiendes? Ella va y se fija en un muchacho, un hombre probablemente la edad de ella, que está en la línea davídica. Él es el descendiente directo o antecesor directo de Cristo. Pero ella no lo sabe. Él lo encontró que sea buen mozo, un cachado, empezaron a pololear, andaron juntos y se casaron. Y nace un hijo, ¿no es cierto? Y ese hijo es el famoso Boz del libro de Ruth. Esa mujer era una extranjera, era una gentil, ella no se cría, ella no supo de esclavitud ni nada, pero algo es muy especial Dios encontró en ella. Y si hay algo que uno aprende con los años, es que en el seno familiar la madre tiene una gran influencia, como el padre también debiera tenerla, sobre la crianza y la formación de sus hijos. Pero si yo creo que hubo algo que esta mujer le enseñó a su hijo, fue a valorar a los extranjeros, porque ella era una extranjera. ¿Me entienden? Yo creo que una de las cosas que él enseñó a su hijo desde temprana edad fue a no hacer acepción. Es decir, para Dios, ella pudo entender en carne propia, o percibir en carne propia, experimentar, de que para Dios no hay diferencia entre un judío o un gentil. Dios ve el corazón. Y ella era la prueba viviente de eso. Ella era una extranjera, ella era parte de los enemigos, pero ella decide aceptar a Dios de Israel como su Dios, y Dios la introdujo. Y ella se crió bajo la protección de Israel, ¿no es cierto? Entró a la tierra prometida. Y al parecer su familia se hizo bastante rica, porque cuando vamos al libro de Ruth y nos comienza a contar la historia Ruth, ¿no es cierto?, una de las cosas en las que pone énfasis es que Boz era muy rico, es decir, el hijo que ella tuvo. Y vemos, ¿no es cierto?, cómo el libro de Ruth, ¿no es cierto?, nos cuenta la historia de una hebrea que se va al extranjero porque hay necesidad en Israel, ¿no es cierto?, y allá en el extranjero pierde todo, pierde su marido, pierde a su hijo y se queda con sus dos nueras. Una de ellas decide quedarse, ¿no es cierto?, en su tierra, pero Ruth marcó la diferencia. Y Ruth, haciendo caso omiso de todas las dificultades que se venían por delante, dos viudas, no tenían a qué volver, etc., ella decide quedarse con su suegra. Y vuelve, ¿no es cierto?, a la tierra de Israel, ¿no es cierto?, y mira las casualidades de Dios. Ellos eran pobres, había una ley dentro de Israel que a los pobres había que dejarlos sacar espigas, ¿no es cierto?, de las que iban quedando en las cosechas. Y ellos tenían derecho a eso. Y ella catalogaba dentro de los pobres, ¿no? Y ella va a un campo cualquiera, de los tantos que se estaban cosechando, y de pronto entra uno, y de pronto están las espigas, y de pronto la mira Boz, el hijo también de una extranjera. Ella no lo sabe.
Y él la queda mirando y él definitivamente sintió un apego, una atracción o sintió, ¿no es cierto?, algo a favor de ella. Y él, ¿no es cierto?, le comienza a decir a su siervo, déjenle cebada, déjenle esto, déjenle lo otro. Después dice, déjenle unos atados de cebada. Después a la hora del almuerzo dice, déjenle que venga a comer. Y todos los siervos se dan cuenta de que vos le echó el ojo ¿no es cierto?, a esta extranjera. Y luego, ¿no es cierto?, ella comienza a sentir, ¿no es cierto?, el beneficio de los favores de vos. Y él le cuenta a su suegra. Y mira la casualidad, pues, no una casualidad más, ¿me entienden? Esta mujer, o más bien dicho, este hombre, pertenecía, ¿no es cierto?, a los parientes que tenían derecho a rescatarla. Es decir, en Israel había una ley, que cuando una familia quedaba, ¿no es cierto?, sin los hombres que pudieran procrear, ¿no es cierto?, tenía que el pariente más cercano hacerse cargo. Y este pariente cercano, ¿no es cierto?, tenía que casarse con ella, levantar una descendencia para que ese linaje no se perdiera. Esa era la idea. Y da la casualidad de que vos es un pariente que puede hacerlo. Y Noemí le dice a su nuera, ¿no es cierto?, le dice, anda y recuéstate ahí en el campo, en la era, acuéstate los pies y quédate ahí nomás, le dice. Y ella va de noche, ahí está vos, ¿no es cierto?, el hijo de la extranjera, antecesor del rey David, antecesor de Cristo, y está ahí, y ella lo mira, la Biblia dice que despertó a medianoche y la vio y que está a los pies, y él le dijo que la tapara, ¿no es cierto?, que también era una tradición. Si él lo hacía, él se comprometía a luchar por ella en el fondo, a rescatarla. Pero mira las casualidades, había un tipo que tenía más derecho que él a rescatarla, ¿no es cierto? Pero vos está decidido a quedarse con ella. Entonces él tiene que cumplir con toda la ley. Entonces públicamente tiene que hacer un llamado, ¿no es cierto?, llamar a 10 ancianos que fueran testigos, ¿no es cierto?, y llamar al otro, ¿no es cierto?, de forma pública y plantearle el dilema. Decirle de que si él quiere rescatarla, le dice, ¿no es cierto?, tú para que tú te quedes con ella y te quedes en el fondo con sus tierras. Y le dice, pero también tienes que casarte con Ruth, porque él habló de Noemí solamente. Pero tienes que casarte con Ruth. Y ahí le dijo, no, entonces eso le haría daño a mi herencia, le dice él. Perfecto, dice él. Entonces yo me quedo con ella. Y cuando él va donde ella, la compra, ¿no es cierto?, y se queda con ella, y se casa con ella, lo único que termina diciendo el libro de Ruth es que de que él fue hijo de tanto, y termina en el rey David. Es decir, una serie de casualidades, podríamos llamarlas, que se dan para que se cumpla un propósito. Pero ¿por qué esas casualidades se dan? Es la gran pregunta. Dios tiene yo estoy seguro, una soberanía suprema, pero hay algo que también ponen los hombres, y es la instrucción. Instruye al niño, y aun cuando fuese viejo no se va a apartar. El corazón de vos, esa actitud, él la aprendió porque se la enseñaron, porque tuvo buenos ejemplos. Y se convirtió en un hombre que salvó a otros. Así como a su madre la salvaron, él salvó a otros después. Y él, yo creo que se daba cuenta a medida que iba creciendo y se iba dando cuenta de los favores que tenía, que él tendría que haber nacido afuera en el exilio, haber muerto, de hecho, allá entre los habitantes de Jericó. Pero Dios tuvo misericordia de él. Y no hay mayor misericordia en un hombre de aquel que la recibió primero. Y cuando uno valora esa misericordia y valora esa provisión y valora esa ayuda, después uno se la da a otro cuando está jodido. Y lo hace con entendimiento, no porque una ley me lo diga, lo hago por entendimiento. Una de las cosas que el Señor me hablaba anoche mientras oraba era de que no se trata de hacer las cosas mecánicamente. No se trata de hacer las cosas porque las entendí o porque entendí la mecánica o la dinámica. Tengo que hacerlas porque estoy amando. Si no hay amor, para Dios no es válido. Y amor es más que decir, yo siento un sentimiento, más que eso, sino que entender cómo ve Dios las cosas. Dios jamás ha hecho algo por interés, ni por sacarle algo a alguien o esperar algo de alguien. Él hace las cosas porque Él las disfruta. Él salva porque disfruta salvar. No porque una ley lo obligue, ¿me entienden? Él disfruta el hecho de la redención. Él disfruta eso, y eso Él lo ha irradiado en todo su reino. A tal grado están empapados ahí arriba con la salvación, que cuando un pecador se arrepiente en la tierra, hay fiesta ahí arriba. Y esa no es una cuestión que una ley la diga, es un sentir. Cuando ellos sienten la victoria en la tierra de un alma que vuelve al camino. ¿Me entienden? En las circunstancias que sea, no importa. El cielo disfruta de esas cosas. Y yo creo que eso es lo que hará que el reino se acerque, en la medida que el reino comienza a recibir las cosas que quiere ver en nosotros. Vos atrajo el reino por la actitud que tuvo. Él la vio, que en un momento Él le dice a ella, eres bienaventurada, porque Él se dio cuenta de varias cosas en la vida de ella. Le dice, eres una mujer buena, eres una mujer virtuosa, le dice. Porque pudiste haber dejado a tu suegra y no lo hiciste, le dice. Y tu testimonio habla bien de ti, le dice.
Pudiste haber buscado a un joven, ya parecer vos tiene sus años ya. Y pudiste haber buscado a un joven, pero te quedaste conmigo, le dice. Y esas son las cosas que Él valora. Él ve desde otra perspectiva. Él ya no está para tener, ¿me entienden?, entretención, sino que Él busca algo que lo sacie. Y Ruth lo está saciando. Así como su madre había saciado a su padre. ¿Por qué? Más que por ser mujer, es por lo que había entendido, por cómo había percibido el reino, por las decisiones que había tomado. Y esas cosas la hacían participante de un gran reino. Y ese es el reino que Dios a nosotros nos está dando. Ese es el reino que el Padre quiere que nosotros podamos digerir en nuestro interior. Que sea más que palabra, sea más que norma, sino que sea un entendimiento. Cuando hay entendimiento hay un cambio. Un cambio de mente, un cambio de actitud, un cambio de comportamiento, hay un cambio. No corro no porque hay que correr, ¿me entienden? Sino que ahora entiendo lo que estoy haciendo. Ese fue el legado que Cristo dejó en la conversación con la samaritana. Nosotros sabemos a quién adoramos, le dice. Tú me hablas de que aquí en este montador hay que hacer un montón de cosas, que en Jerusalén también, me hablas de la rivalidad, pero tú estás en esa lucha humana, es lo que le está diciendo. Está en esa rivalidad de que allá, que acá, que nosotros saltamos, que ustedes no saltan, que nosotros tenemos batería, que ustedes no tienen, ¿me entiendes? Leceras. Pero nosotros, y ese nosotros es grande, hermano, ¿eh? Pero nosotros sabemos a quién adoramos. Que no se trata si tenemos batería o no tenemos batería, si tenemos luz o no tenemos luz. No, se trata de saber a quién adoramos. Porque a Dios no le sorprende nuestra música. Los tiempos cambian, las épocas cambian, la tecnología cambia, todo va cambiando, los estilos musicales cambian, todo cambia. ¿Me entienden? Pero hay cosas que no cambian. Hay cosas que serán las mismas. Ayer, hoy y por siempre. Hay cosas que nunca dejarán de ser. Y podemos danzar exactamente igual como lo hizo el rey David hace 3000 años. En otro tiempo, otra época, otra cultura, otra era, no importa. Pero puede ser exactamente igual. Porque cuando entramos a ese, nosotros sabemos lo que adoramos, entramos a la eternidad del Señor. Y qué glorioso es entrar en esa eternidad. Qué glorioso es experimentar esa libertad. Qué glorioso es entender. Vos entendió porque Él lo vivió en carne propia, hermano. A Él no se lo dijeron, Él lo vivió. Él no hablaba de cosas que no entendía, sino que participó de lo que Él dio a otro, de lo que Él había participado. Él nunca se le fue de su mente y su corazón que Él tenía una buena vida, una buena familia, tenía bien y un montón de cosas. ¿Por qué? Porque alguien había tenido misericordia de su madre, hermano, y la había dejado entrar, hermano. ¿Me entienden? Entonces Él está dando la oportunidad a otro. Y qué glorioso es entender el reino desde esa perspectiva. Qué glorioso es ver cuando hay personas que se la están luchando por querer entrar. Hay que ayudarlos a entrar, hermano. Hay que ayudar a entrar al que quiere entrar. Porque en el caso de Rahab, ella quiso entrar. Ella habló con los espías y él le dijo, no nos dejen a nosotros perecer. En el caso de Ruth fue lo mismo. Ella dejó a los moabitas, ella dejó esa tierra, dejó todo y se vino acá. Querían entrar, hermano. Y cuando alguien quiere entrar no hay que dejarlo afuera. Cuando alguien quiere entrar, no hay que ver si viene de Moab, viene de Egipto, viene de donde sea, no importa. Pero si quiere entrar, y tenemos que tener la capacidad de ver eso nosotros. Más allá de del mundo en el que están inmersos, de la basura en la que puedan estar inmersos, hay que ver más allá. Hay que ver el hambre en el corazón. Y un adorador puede reconocer el hambre en alguien. Uno que ama puede reconocer eso. Entonces tenemos que cuidarnos de ser religiosos o de estar metidos en una estructura humana, sino de que ir más allá, de poder entender este reino y valorarlo desde esa perspectiva. Entonces nos haremos participantes y entenderemos de qué estamos hablando. ¿Lo ven? Yo anoche les decía a los jóvenes que nosotros tenemos la responsabilidad de entender lo que estamos hablando, de entender el reino, ¿me entienden? Y no hablar de cosas que no van ni vienen delante de Dios, ¿me entienden? Y les ponía el ejemplo, ¿no es cierto?, de esa mujer que fue con sus 2 hijos delante del Señor y le dice, hoy manda que en tu reino mis hijos sientan a tu derecha y a tu izquierda. Y el Señor lo queda mirando, es como tan desubicada la pregunta o la solicitud. Es como tan vacía. Y el Señor le dijo, pueden, que ese pueden dijo tantas cosas. En otras palabras, serán capaces. Y él le dijo, podrán beber de la copa que yo he de beber. Luego de haberle aclarado que eso era algo que determinaba a Dios, ¿me entienden? Y luego le pregunta eso, ¿ustedes podrán? Le dice. ¿Podrán beber de la copa? Y ellos tan someramente, tan livianamente dicen, sí, sí podemos, dicen. ¿Ustedes pueden imaginarse lo que Jesús está pensando en ese momento? Él más adelante hablaría de esa copa por la que discutió con Pedro, ¿se acuerdan? Cuando Pedro le reconviene, como dice la 60, ¿no es cierto?, de que no vaya a Jerusalén, y Jesús le habla de la copa otra vez y le dice algo que va a cambiar al mundo,
¿Acaso no he de beber la copa que mi padre me está dando? Le dice. ¿Acaso la he de dejar a un lado? Esa copa, cuando nuestro rey estuvo a punto de beberla, casi la suelta por lo difícil que era tomar esa copa. Esa copa fue la que él dijo: Padre, haz que pase de mí esta copa. ¿Se dan cuenta? Y se dan cuenta ustedes lo desubicados que son estos mocosos, ¿no es cierto? Que van con su madre, ¿no es cierto? Polleruma encima. Van delante del Señor a pedir algo que ni siquiera entienden. A hablar de temas que ni siquiera pueden sopesar ni en lo más mínimo. ¿Se dan cuenta, no? Pero también yo les decía ayer de que hubo un momento en que Jesús está en un lugar, una casa X, ¿no es cierto? Está conversando y entra una mujer, ¿no es cierto? Y de vuelta rompe un perfume, lo derrama sobre él y todos ahí se escandalizan. Ahí por ahí Judas dice: oh, podría haberse dado a los pobres. Ese estaba ni ahí con los pobres, quería la plata para él, ¿no es cierto? Porque robaba. Es decir, todos los que están ahí no entienden. Y esta mujer no habló nada, nada. Pero cuando Cristo da testimonio de ella, dice: porque ella ungió mi cuerpo para mi entierro, dice. Es decir, esta mujer, sin palabras, nótese, sin palabras, le dijo: yo sé lo que estás cargando encima. Lo ungió para la muerte. Porque lo que los otros no se daban cuenta, ella se dio cuenta. Ella percibió la carga que él llevaba. Ustedes pueden imaginarse siquiera el peso que era para nuestro rey llevar esa carga encima en su alma y tenés que alimentar a uno, animar a otro, sanar a otro, liberar al de acá, resucitar a este otro. Y él llevaba su propia carga y nadie lo ayudaba a llevar su carga. Nadie le decía: pucha, Señor, va a ser duro esto, pero mira, lo único que puedo hacer es orar. Por último, haberse dado cuenta, esa indolencia, ese individualismo es el que nos delata en qué posición espiritual estamos. Esa indiferencia. Pero esta mujer, que al parecer tenía dudosa reputación, como Rahab, se dio cuenta. Es decir, ella no se acercó a Jesús porque estaba jodida, porque tenía un problema o algo. Se acercó porque vio una necesidad en él. Se acercó a darle, no a pedirle. Se acercó a darle. Se acercó a consolarlo. Y Jesús se sintió tan reconfortado que él dio una instrucción ese día. Y dijo: donde quiera que se predique mi evangelio, yo quiero que se hable de lo que ella hizo por mí. Entendimiento, participación. Eso es lo que nos hace libres. Eso es lo que rompe las cadenas. Eso es lo que hace que vos tengas misericordia de una extranjera. Porque para él no era bien visto, para él quedarse con una extranjera, y más encima viuda. No era bien visto. Y menos para él, que era del linaje de la tribu de Judá. Él era uno de los príncipes de Judá. ¿Me entienden? Es un hombre importante. Pero él entendió, vio más allá. Y vio el valor de la mujer como hija de Dios, como persona. Descubrió en ella que era virtuosa. Y no le importó lo que el resto dijeran. ¿Me entienden? Es decir, sabía de qué estaba hablando. Como la mujer que unge al Señor sabe de lo que está hablando, sabe de lo que está haciendo. Yo creo que son esas cosas las que nos acercan al Señor. Y no la religión. La capacidad de ver más allá. La capacidad de valorar. De valorar. Pero a veces nos importa a nosotros, en buen chileno, un cuesco lo que le pasa al resto. A veces nos importa un cuesco lo que le pasa al que está al frente de nosotros. A veces pasa eso. Y a veces caemos, pero Dios ve el corazón. Dios percibe el corazón. Y se da cuenta cuando alguien está entendiendo el reino. Porque en el fondo el que está al frente o el que está al lado no necesita tanto de ti, necesita más de Dios. Pero Dios al menos se queda con aquello que él quería ver. Fue participante. Cuando esta mujer consuela al Señor, no es mucho lo que puede hacer. ¿Va a marcar alguna diferencia el aceite que ella le va a dar? ¿El perfume? No va a marcar ninguna diferencia. Pero fue algo que Jesús no olvidó. Jesús no olvidó eso. Porque al menos, de alguna manera, ella trató de estar con él. Trató de decirle: vamos. ¿Quién podía ayudar a Cristo si no era el Padre? Pero hay momentos, hermanos, que a veces la cosa se pone difícil. Y para Cristo también se puso difícil. Hubo un momento en que él pidió ayuda en el Getsemaní, ¿se acuerdan? Y sus discípulos, sus amados discípulos, dormían sin darse cuenta para dónde iba la micro.
¿Saben por qué? Porque eran indiferentes. Con los años tendrían que aprender a darse cuenta. Porque vivían en su metro cuadrado nomás. No cachaban nada. ¿Por qué? Porque viven en su mundo, hermano. Por eso no aprender a amar en esta vida es perder la vida, hermano. Es vivir en vano. No entender ese concepto. Esas son las cosas que nos acercan a Dios. Son las cosas que nos liberan. Son las cosas que nos abren un camino hacia Él. Y Él está para aquel que comprende estas verdades. Entonces cuando el Señor me dio esta página, que parecía nada, estaba diciéndolo todo. Hay que entender. Hay que entender. Hay que salir de la ignorancia y dejar de seguir autojustificándose o justificando la mediocridad, la falta de compromiso, la ignorancia. Hay gente que justifica la ignorancia. ¿Habrá una razón para ser ignorante? ¿Justifica su falta de amor? ¿O justifica su falta de entendimiento o su falta de compromiso? Lo justifica. Pero el que ama no busca justificaciones. El que ama se entrega. Entonces que el Señor nos dé claridad. Porque nuestra vida es para eso, para entender. Para entender. Y ver lo que otros no ven. Percibir el mundo como otros no lo perciben. Ese es nuestro deber. Pero para poder mirar hacia afuera, hay que un poco sacar la mirada de uno mismo. Y mirar más allá. Y que no se te pase la vida y al final digas, ¿y qué hice con mi vida? ¿Qué fue lo trascendente que hice? Para muchos, cuando llegue ese día, no van a hallar a dónde meterse. Porque en ese momento van a sentir, no van a poder seguir esquivando, esa es la palabra, el peso de la realidad. La realidad los va a alcanzar. Y yo, en lo personal, pretendo que cuando llegue mi día, yo no mire para atrás y comience a ver, chuta, pude haber hecho esto, pude haber dado esto, pude haber amado más, pude haberme la jugado más, pude haber hecho muchas cosas más. Yo no creo que me pase eso. Pero hay gente que no está ni ahí con eso. Yo le hablo a los que quieren ver más allá. Adoramos a Dios y lo exaltamos, y está bien. Porque para eso Él nos creó. Pero hay un pasaje en los Salmos que dice que la alabanza es hermosa en los íntegros de corazón. El que se ha completado. La palabra integridad no viene de pureza, viene de estar completo, de irse completando, de integralidad, está completa, íntegro. Y ese es nuestro llamado, esa es nuestra misión, completarnos, completar nuestra mente, nuestros pensamientos, completar nuestro comportamiento, completar nuestro servicio, completar nuestro amor, nuestra entrega, completar y no después mirar hacia atrás y que nos remuerda la conciencia por la sumatoria de cosas que nunca quisimos hacer, porque preferíamos una vida cómoda, una vida liviana, sin mayor compromiso. El que tenga oído que escuche. El pasaje estaba ahí, la enseñanza estaba ahí. Eran estas dos mujeres extranjeras. La razón por la que Dios las dejó entrar. La razón, lo que vio Dios en ellas, que a veces no siquiera vio en Hebreos. Que Dios nos ayude, hermano. Que este sea un buen día. Y que estas verdades nos impulsen a generar un cambio más profundo en nosotros. Estas verdades que nos llamen a un cambio más profundo. Que nos llamen a entrar. Que nos llamen a liberarnos. ¿Saben qué? Nosotros a veces buscamos inconscientemente, nuestro subconsciente muchas veces nos delata. Porque subconscientemente escogemos el camino fácil. La forma fácil de salvar una situación. Y eso yo me he dado cuenta con el tiempo que es lo que hace que Dios a veces cambie de opinión con respecto a algunas cosas. Cuando nuestro subconsciente nos delata. Cuando subconscientemente escogemos el menor sacrificio, el menor esfuerzo, el menor dolor, y a veces ni siquiera lo planeamos, nos nace nomás. Y ahí el Señor se da cuenta de que nuestro amor es de los dientes para afuera, no. Entonces que cada uno se analice,
se mire a sí mismo y se dé cuenta cuáles son las acciones que ha tomado en la vida, las fáciles o las complicadas. ¿Saben qué? Una vez Jesús dijo que la ley se encerraba en 2 mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. ¿Se acuerdan? Nosotros muchas veces nos olvidamos de las cosas que Dios ha hecho por nosotros y nos olvidamos de las cosas que Dios quiere darnos. Y esas cosas nosotros las perdemos porque nunca nos terminamos de enchufar. Enchufémonos bien. Yo creo que cuando uno se enchufa bien con Dios, uno se desarrolla plenamente en todo lo que es. ¿Se dan cuenta? Dios no busca perfección y nunca la va a pedir de nadie. Pero hay una cosa que sí Él pide: que estén dispuestos a morir al lado de Él. Eso sí. Eso sí. Jesús una vez dijo: no hay amor más grande que ese que da la vida por un amigo, dijo. Por un amigo. Dar la vida. Pero hay gente que no da la vida por nada, hermano. Y eso es algo que hay que pensar si pretendemos entrar en el reino de Dios algún día. Que Dios nos ayude a tener esta claridad. Que Dios vea en nosotros lo que vio en estas mujeres, que las llamó y las hizo participantes. Y están en la genealogía de Cristo. Ellas nunca se imaginaron que sus 2 nombres estarían en un verso. Que ellas estarían en el primer libro del Nuevo Testamento. Nunca se imaginaron eso. Pero Dios por algo las escogió y las puso ahí, bro. Lo bueno, ¿no? Hoy yo les digo algo, a ver si lo pueden descubrir algún día, porque no lo van a entender porque yo se lo diga. Esto se tiene que descubrir solo. ¿Cuánto puede una persona llegar a amar para poder descubrir realmente su propósito en Dios? Es cuánto amamos, o proporcionalmente a cuánto amamos, que descubrimos nuestro propósito. El que no ama, como dice Juan, no ha conocido a Dios, y si no conoce a Dios, no conoció nada, no entendió nada. ¿Cuánto hemos dispuesto a dejar? Lo bueno, ¿no? Dios pone cosas frente a nosotros. A veces somos capaces de escoger por Él o por lo otro. Y eso a nuestro Padre estoy seguro que a veces lo emociona para bien o a veces lo desilusiona. Cuando Él da opciones y nosotros abrazamos las opciones. Que Dios nos vea siempre abrazando la opción verdadera. ¿Ok? Porque recuerda que Dios da opciones también. A ver si decides por algo más fácil. Dios las deja también. Que Dios nos ayude. Amén. Tome la mano de alguien por ahí cerca. Vamos a darle gracias, Señor. Buen Padre que estás en lo alto. En esta hora, Señor, te agradecemos, Señor, esta mañana. Te agradecemos, Rey, lo que nos ha permitido vivir, Señor, hoy en tu presencia. Gracias, Señor, por la verdad que es tu palabra. Gracias, Señor, por los mandamientos que nos dan vida. Gracias, Señor, porque has puesto en nosotros un cántico nuevo, alabanzas nuevas hacia ti. Glorifica tu nombre, aparta el mal. Llévate todo aquello que pueda ser un obstáculo en nosotros, Señor, nuestra mente, nuestro corazón. Y haznos libres, Señor, para estar en tu presencia. Deshace nuestras rebeliones, desmantela, Señor, nuestra maldad y despeja nuestro camino para acercarnos a ti. Te ruego, Padre, que cada uno de los que estamos aquí encontremos nuestro camino hacia ti, Señor, plenamente. Que encontremos esa senda despejada hacia tu presencia. Y si hay obstáculos, danos la fuerza para poder, Señor, rodearlos.